horario. Ya. Empezando primero con programación orientada a objetos, ¿no? Vamos a empezar por el ejemplo clásico, que digamos que aquí está la persona, ¿ya? Y pues, ¿qué es lo primero que tienen que saber? ¿Qué es un atributo y método? ¿Alguien sabe qué es atributo? ¿Método? Porque si suponen que están en esta materia, al menos saben algo, ¿no? ¿Cómo lo pueden describir? No importa si es concepto, definición, con sus propias palabras, pero al menos que capten la idea, digamos. Van a ver harto en ED2 esos temas o esos conceptos. ¿Alguien sabe algo? Puede decir que los atributos son como las cualidades del objeto, en plan una altura, tamaño, peso. Sí, en sí, atributo, si estaría con el docente, hablaría de forma más formal, digamos, ¿no? Con palabras más técnicas, pero como ustedes voy a hablarles de una forma así más criolla. Atributos, véanlo así como sus características del objeto. Voy a anotarte si quieren características del objeto. Por ejemplo, ¿qué atributos podría tener una persona? A mí que me están viendo primero, ¿qué características puedo obtener? Puedo tener el nombre, puedo tener la edad, ¿no? Puedo tener fecha de nacimiento, mi carnet de identidad, mi número de cuenta, estado civil, soltero, casado, viudo, después ¿qué más? Color de pelo, digamos, ¿no? Color de pelo, no sé, el sexo, hombre, mujer. Tengo un sinfín de características, ¿no? Marca de polera, marca de pantalón y así, digamos, va a ir siguiendo, ¿no? Eso básicamente serían los atributos. Okay. Eso básicamente serían los atributos. Ahora en la parte de los métodos, ¿saben qué es método? Ya se olvidaron. ¿Cuáles son los comportamientos? Sí, el comportamiento de esta persona, ¿no? Estos métodos se clasifican en dos, ¿no? ¿De acuerdo? Son las funciones, ¿no? Funciones y procedimientos, ¿no? ¿Y cómo yo sé cuándo va a ser una función y cómo yo sé cuándo va a ser un procedimiento? La función me va a retornar, ¿no? ¿De acuerdo? El return, el famoso return. Me va a retornar una función, siempre me va a retornar, acuérdense eso. Siempre una función me va a retornar con el return. ¿Y un procedimiento que hacía? Altera. Claro, exacto, altera, ¿no? No retorna, vamos a decir, no retorna, sino ¿qué cosa? Modifica o altera o... Claro, modifica el estado de ese objeto. Por ejemplo, mi persona, aquí está esto. ¿Y qué pasa si yo hago un procedimiento de levantar la mano derecha? Entonces, bueno, desde mi punto así ya lo voy a poner. Entonces, de estar así, mi objeto pasó así, ¿qué pasó? Todo es idéntico, solo que levantó la mano, digamos, ¿no? Entonces eso sería un procedimiento que modifica ese estado. Eso básicamente es, ¿no? Después están los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Ahora les pregunto, ¿qué es encapsulamiento? ¿Se acuerdan? Pueden explicar con sus propias palabras sencillas, no es necesario que me lo digan formal, digamos. Estarían con el docente, el ingeniero Bacapino, por si acaso le gusta que le hablen con palabras más formal, digamos, o sea, como de ingeniero a ingeniero, digamos, no sé si me entienden. Pero aquí pueden explicármelo así con palabras sencillas, ¿no? Encapsulamiento, véanlo así como la protección de los datos. Por ejemplo, yo aquí lo veo a ustedes, pero no sé su nombre de ustedes, digamos, ¿no? No sé cómo se llamará él, ella o el que... o de cualquiera, no sé su nombre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes a quien sea le van a dar su número de cuenta de banco? ¿O a quien sea le van a dar su carnet de identidad, digamos? O digamos, ven a una chica o una chica y dicen, yo estoy soltero, yo estoy casado, no van a decirlo. Es algo privado de uno solo. A eso se refiere encapsulamiento. Es la protección de estos datos que tenemos aquí. Lo voy a poner, ¿no? Y el encapsulamiento es como la protección de estos datos que tenemos aquí presentes. Yo lo voy a proteger, ya, véanlo así, yo lo voy a proteger porque no creo que ustedes en la vida real le van a decir a todos su nombre, a todos le van a decir su edad, su fecha de nacimiento, su carnet de identidad. Bueno, el sexo ya cualquiera, a la vista se decía hombre o mujer, digamos. Pero en el sentido de que no le van a decir ustedes a todos sus datos personales, digamos, no es algo privado que es de ustedes, ¿no? Pero si yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Le digo al chico o a la chica, le digo, ¿no?
Entonces yo, ¿qué le estoy indicando? Le estoy haciendo un get, ¿no? ¿Te acuerdan los getters? Ya vienen, supongo que los que vienen de Java con el ingeniero Campos en ED1, él usa Java, por si acaso. Getter y setter, ¿no? ¿Qué es los getters? Sirve para obtener un dato. Claro, obtener setter es para modificar, ¿no? Entonces yo cuando le pregunto, digo, ¿cuál es tu nombre? Yo estoy haciendo un get. Quiero obtener un dato, ¿no? Entonces el compañero amablemente me va a decir, tu nombre es, digo, mi nombre es, no sé, Ricardo, mi nombre es Ronald, mi nombre es Sara, mi nombre es Abigail, digamos, ¿no? Entonces así, recién me va a botar el dato, digamos, o sea, recién me va a hacer su dato. Siempre y cuando yo utilice un getter, ¿no? Ahora, si esa persona, ¿no? Si esa persona se va, no sé, al CGI o no sé dónde hacen sus trámites, cambia su nombre, ¿qué está haciendo? Un setter, ¿no? Un setter, ¿qué es un setter? Modifica, ¿no? ¿Se acuerdan? Modifica. Entonces, yo no puedo acceder a mis atributos, ¿no? Yo no puedo acceder fácilmente a esto sin antes hacer esto de aquí, ¿cómo se llama esto? Modificador de acceso, si no me equivoco, ¿no? Modificador de acceso. Entonces tengo que hacer un getters, un setters para acceder a estos datos y recién voy a poder ingresar aquí y para obtenerlo. Caso contrario, si yo no hago esto, nunca voy a poder obtenerlo. A eso se refiere el tema de encapsulamiento. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Porque vamos a usar, a medida que vamos a ir programando, vamos a hacer uso de eso. La abstracción, ¿se acuerdan qué? ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es la abstracción? ¿Se acuerdan? Hay una típica frase que dice, ¿no? La abstracción es lo que me importa. ¿Cómo era? Hay una frase del tema de abstracción, es lo que me interesa, qué es lo que voy a hacer, más que el cómo lo voy a hacer. No sé si escucharon. El ingeniero Campos en ED1 les explica bien detallado eso. Pero en resumen, digamos. Conocen a Steve Jobs, ¿no? El fundador de iPhone, el tema del celular, ¿no? Antes no había los celulares teclados, mejor dicho, antes había los celulares que son con puras teclas, ¿no? Y aquí está su pantalla. Pero Steve Jobs, ¿no? Vino y le dijo a sus desarrolladores, quiero un celular, le dijo, ¿no? Quiero un celular, ¿qué está haciendo? Está diseñando, se está ingeniando, que no tenga teclas, le dijo. No quiero que tenga teclas. Y además quiero que tenga cámara, quiero que tenga incluida un botón para aumentar y bajar el volumen, los botones. Quiero que tenga un botón de apagado, ¿no? Quiero que tenga un almacenamiento para que almacene música y a la vez videos y fotos. Quiero que únicamente la pantalla del celular sea táctil y que con el sensor del dedo que se siga moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esa persona? Marcó su objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere hacer hasta un cierto límite, ¿no? Él no se detuvo a pensar cómo lo voy a hacer, él se marcó su objetivo, su meta, a dónde quiero llegar. No sé si vieron esa película, es muy buena, por si acaso les recomiendo. Entonces, es eso, marca un cierto límite, porque puede haber más características, ¿no? Pero solamente marcó su meta, hasta dónde quiere llegar para que el celular tenga, ¿no? Él no se puso a pensar cuántos bits, cuántos for, cuántos while, o qué frame o librería voy a usar. No, él solamente se enfocó. A eso se trata la abstracción. Es como decir ustedes cuando escriben la materia, ¿no? Yo voy a escribir 7 materias, dicen, ¿no? Pero ustedes en realidad no saben cómo lo van a hacer, nada, pero ya tienen definida su meta, digamos. Es lo mismo aquí. Pero aquí son muchos datos, ¿no? Son muchos datos aquí, entonces son datos innecesarios. Por ejemplo, la marca de la polera, a mí no me interesa de dónde una persona marque polera, ¿no? Es algo absurdo, no me estaría interesando. La abstracción, vean así como una parte que van a destacar de algo general, lo más esencial le van a sacar. Veanlo de esa forma para que me entiendan más rápido. Entonces, de una persona, ¿qué es lo que a mí más me interesaría? Así como Steve Jobs hizo, ¿no? Del celular, las cosas más importantes lo marcó su objetivo, ¿no? Es de esa forma. Entonces, lo que me interesaría de la persona sería su nombre, edad, fecha de nacimiento y hasta aquí, digamos, ¿no? Hasta ahí. Ya, entonces hasta aquí es lo que me interesaría. A eso se refiere la abstracción, ¿me entienden?
Es como decir, de todo lo general, yo me enfoco más en lo más fundamental. En lo más fundamental, y más me importa el qué es lo que voy a hacer más que el cómo lo voy a hacer o cómo voy a llegar a ese objetivo. ¿Okay? Tema de herencia, ¿me entienden? ¿Qué es herencia? Algo en base 1 igual llevan, si no me equivoco. Es como decir, digamos, aquí tiene una personita, ya, aquí otra persona y aquí otra. En este caso esta es una mujer, digamos. Entonces la herencia este es como el padre, esto se llama hija, ¿no? Ya, se llama hija. ¿Y qué es lo que hereda? Hereda el color de sus pelos, el color de sus ojos, el color, no sé, su metabolismo y así, digamos, ¿no? En sí, eso básicamente es la herencia. En vez de hacer código repetido, van a heredar código de la clase padre principal. A esta clase le van a heredar. Eso básicamente es. No hay mucha ciencia, la verdad, porque puede ser lo de peinado que utilicen, pero en sí eso sería básicamente la herencia. Es como que van a heredar códigos para no estar haciéndolo repetido. ¿Ya? Polimorfismo es como decir, ¿entiende qué es polimorfismo? Múltiple forma. Es como decir, es un método, ¿no? Por ejemplo, saltar, digamos. Por ejemplo, esta persona puede saltar, digamos, no puede saltar, pero no, este método saltar puede ser que salte con las dos piernas, ¿no? Dos piernas, o puede ser que salte con una sola pierna, ¿no? Con una pierna. Entonces es como un método que en varias clases voy a poder usarlo, pero de forma distinta, ¿no? Tiene el mismo nombre, pero va a hacer acciones distintas. Eso básicamente es polimorfismo. En realidad, herencia y polimorfismo no lo van a ver mucho en la materia, ¿ya? A no ser los de peinado para hacer su proyecto, ya lo van a ver. Pero Vargas no creo, y encima Vargas no usa encapsulamiento por si acaso. Así que lo que sí van a usar es abstracción. Ya, hasta eso espero que se me haya entendido. Recursividad, ¿entienden, no? ¿Entienden, no? Caso base, caso general, cuándo usar. Ya, esto es a donde quería llegar a llegar. Esto es lo más importante de la materia. Punteros de objetos. ¿Qué es un puntero? Prepárense los de Vargas por si acaso, porque ustedes van a llegar hartísimo de punteros. Al ingeniero le gusta, está enamorado con punteros, el ingeniero. Le gusta al ingeniero trabajar con punteros. ¿Qué es un puntero? Y eso el ingeniero Winnipeg lo lleva más a fondo, ¿no? En C++, pero en ED1. Sí, es prácticamente una dirección de memoria. Exacto, a ver, para los que todavía no me entienden un poco. ¿Escucharon la memoria RAM? Hagan de cuenta que esta es la memoria RAM. ¿Ok? Antes de entrar aquí, ¿saben que los tipos de datos se dividen en cuánto? ¿Cuántos tipos de datos se dividen? Valor y referencia. Eso es paso y parámetro. Estos son los pasos y parámetros, ¿no? Aquí par, digo, y aquí por valor y referencia. Los tipos de datos se dividen en dos, ¿se acuerdan? Desde ahí vamos a partir para que me entiendan rápido. Tipos de datos. Se clasifican en dos. Ya pues, muchachos, quieren regresar a la intro. Son los ¿Entero? compuestos. Ah. Son los compuestos simples, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de datos simples? Integer, ¿no? Float. Son los típicos datos que hemos declarado, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Int, float, double, ¿no? Y así. ¿Quiénes son los compuestos? ¿Quiénes serían los compuestos? Serían tipos de datos compuestos por varios tipos de datos simples, ¿no? Sí, exacto, muy bien. Si esto yo lo junto, int, float, double, puedo crear un propio tipo de datos, ¿no? ¿Y cómo podría crear aquí? En realidad, el compuesto sería como un conjunto de estos, ¿no? O un conjunto de uno solo. En otras palabras, un tipo de dato compuesto sería un vector. Lo que ustedes aprendieron en Program 1, ya sea con Vargas, Winnipeg, Peinado, Moyo. ¿Qué otro sería? Una matriz. Exacto, muy bien, matriz. Aquí se los puse todavía. Está pila, cola, lista, árbol B, árbol BST, árbol balanceado. Entonces, son todo eso. Está una pila, está una cola, ¿no? Está
no sé, clase persona, ¿ya? Y así podemos seguirlo. En realidad los tipos de datos compuestos, ¿qué son? Son tipos de datos de un conjunto de tipos de datos simples que se va a crear. Desde aquí partamos la idea para entender qué es un puntero y un objeto. ¿Okay? Se me va entendiendo hasta aquí, ¿no? Ya se perdieron, ¿sí, no? ¿Ya? Entonces, internamente en la computadora, si yo hago esto, int p, ¿cuál sería la diferencia de hacer esto? Y ya le expliqué la clase y orientado a objetos, ¿no? Yo supongamos que hice una clase persona, dije, ¿no? Persona, abrí, ya en Java lo voy a hacer, ¿ok? Abrí, cerré llaves y así, y aquí hice mis atributos, recapsulé el constructor y sus métodos, digamos, ¿no? Entonces yo hice aquí clase persona, ya C de clase persona, entonces aquí yo estoy declarándome un puntero, ya, P1, ya, aquí P1 y esto va a ser P2, P3, digamos. Ya. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Vayan pensando mientras tanto voy a hacer ahora. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Pues que uno apunta a la dirección de memoria donde está almacenado P1 y el otro a P3, ¿no? Ambos están apuntando a una dirección. ¿Cuál sería la idea principal de ahí? ¿Que uno es un dato compuesto? A ver, mételo aquí, por favor. Al ser un tipo de dato simple, internamente en la memoria RAM, ¿cómo funciona? Cuando yo, ¿saben cuántos datos utiliza el entero, no? Los que son de 1, ¿se acuerdan? Digo, ¿cuántos bytes ocupa? ¿Cuántos bytes? 4. Sí, exacto, muy bien, 4 bytes, ¿no? ¿Qué eso equivalente es igual a qué decir? 32 bits, ¿cierto? Entonces, mi memoria RAM, cuando yo hago esto, cuando ustedes siempre hacen esto en su computadora, IP o lo que quiera decir, esto ocupa 4 bytes, entonces aquí se crea como una cajita, ¿no? Como una cajita, y en realidad toda esta cajita, ¿cuánto le está ocupando? 4 bytes. Ahí se está ocupando 4 bytes, ¿ok? Bien. Y además hay como un punterito aquí que está apretando así, está flechando. Esto aquí tiene una cierta dirección de memoria, eso ya lo vieron ustedes en ensamblador, ¿no? Aquí HB y demás cocinas tiene, ¿no? La dirección que en ensamblador ustedes ven eso. ¿Sí? Entonces es así como internamente está funcionando cuando ustedes hacen esto. Bien, les está ocupando espacio. Bien, pero ¿qué pasa cuando ustedes hacen esto? Que esto es muy distinto a decir, pucha, se va a hacer largo, pero ya ni modo. Persona P3 igual a new C persona. ¿Ya? Ya. Esto, si yo lo dejo así, es muy distinto a que decir de esta forma. ¿Cuál sería la diferencia de esto? Que hay un new aquí, ¿no? Aquí hay un new. Y ustedes en ED2 van a hacer harto de esto. Harto de esto y harto de esto. Y tienen que saber cuándo saber diferenciar o cuándo saber usar esto y cuándo usar esto. Incluso en ED1 todavía ya hacen ustedes. Pero en sí la diferencia sería que ustedes cuando hacen esto es un puntero. ¿Ya? Esto también es un puntero. Pero la diferencia es que este puntero ya tiene como una casita, ya está bien establecido en la memoria RAM, que ya tiene su dirección exacta. O sea, ya está establecido con su cantidad de espacio y todo. Ya tiene la cajita ahí predefinido. ¿Ok? Pero ustedes cuando hacen esto, es como decir, tienen P3, digamos, ¿no? Aquí. P3 y está una dirección. Así nomás está. Gráficamente, así rápido, para que me entiendan en sí. Esto es como decir, está aquí. Y esto es como decir que está así. No tiene una caja, no tiene una cantidad de espacio, no me está ocupando ni espacio en la memoria, nada. Es así, al aire está apuntando. O sea, esto puede estar aquí en la memoria RAM, ¿no?
Entonces es así. Pero ¿qué pasa yo cuando hago de esta forma? ¿Qué pasa cuando yo hago de esta forma? Exacto, se crea, ya recién se crea la cajita, ¿no? Recién se va a crear, pero ¿cuántos bytes, cuántos bits ocuparía? Esa sería la pregunta. Depende de mi clase, como hice, ¿no? Si aquí yo ocupé float, double, float, el espacio va a ser muy grande, ¿no? Pero si yo trabajo a nivel de bits, como les enseñó el ingeniero Campos en ED1, sería más optimizado, ¿no? Entonces yo cuando hago esto, mi memoria, aparte de tener su flechita, digamos, va a tener su cajita aquí, ya establecido dependiendo de la cantidad de datos que yo ocupé. ¿Y cuándo yo voy a usar la RAM? Porque ¿cuándo usaría la tarjeta? El disco duro. Si la máquina, ahorita que mi máquina está prendiendo, estoy usando la RAM, ¿no? Entonces todos los tipos de datos que yo estoy usando, ¿dónde se están almacenando? En la RAM. Recuerden que la RAM es una memoria temporal, ¿no? Entonces yo cuando lo cierro la máquina, todos los datos que estaban aquí se van a almacenar ¿en dónde? En mi disco duro, en mi disco sólido SD, ¿no? Si yo prendo mi máquina, vuelvo a programar, abro el software, digamos, los datos se van a venir aquí a la RAM, ¿ya? Eso básicamente quiero que entiendan bien, puntero. Bien, porque hay muchas veces, en el anterior semestre igual me sucedió, que me hablaba al privado y me decía, ¿por qué no puedo? ¿O por qué tengo este error? Decía, porque le salió un mensaje de error en el consola de Java. Y no, pues, la persona usó esto, pero en realidad en vez de hacer esto, usó esto, pero le faltaba adicionar esto más a la palabra new. ¿Por qué? Porque necesita acceder a esa cajita, ¿no? Entonces, si yo accedo new, digamos, aquí tengo correr, saltar, digamos, ¿no? Saltar son mis métodos, ¿no? Correr, saltar y así. Entonces, si yo hago esto, digamos, ¿no? ¿Será que yo voy a poder acceder así? Punto, correr. Si yo hago eso, ¿será que puedo acceder? No. No, ¿ves? Va a estar mal. ¿Por qué? Porque en sí, ¿qué dice gráficamente cuando yo hago un puntero? Está así, ¿no? Y si yo hago esto, la máquina, la consola, cuando le van a hacer correr Nevin, le va a salir error y le va a salir un sinfín de código chino y que al final ni lo van a entender. Después lo van a poner en ChatGPT, dame el código resuelto y listo. ¿O no? ¿O no? ¿Cierto, no? Todos hemos hecho, hasta yo cuando era principiante igual hacía. Bueno, en mi tiempo, hace 2 o 3 años que pasé la materia, no había ChatGPT, ¿no? Tenía que arreglármela las cosas a mi forma. Pero, ¿por qué no puedo acceder aquí? Porque, ¿a esto qué se le llama? Eso es puntero, ¿no? Pero si yo hago esto, digamos, si yo hago esto, ¿no? Si yo hago esto, P3 punto, correr y así, a esto recién me va a salir correcto, ¿no? Esto está correcto. ¿Por qué? ¿A esto qué se le llama? En otras palabras, crear la clase que con otras palabras, ¿qué se le llama? Por si acaso, el ingeniero Bacapito le gusta hablar con palabras formales. ¿Cómo se le llama? Instanciar la clase, ¿no? El ingeniero Bacapito le va a decir, vamos a instanciar esta clase, le va a decir, la instancia de esta clase viene de esto y esto. Entonces, cuando el ingeniero habla de instanciar una clase, está hablando de crear el objeto. ¿Objeto de qué? De la clase cPersona. ¿Se me entiende? ¿No? ¿Se entiende? Claro, ¿no? ¿Ya? Y eso, básicamente. Ya el TDA, supongo que ya saben qué es un TDA, ¿no? Sí, ya lo vieron en L1. TDA lo que van a hacer es pilas, colas. Básicamente un TDA, vean así que ustedes van a crear su propio tipo de datos. ¿Ok? Para no hacer tan largo, un TDA es cuando ustedes van a crear su propio tipo de datos. Los tipos de datos simples ya están predefinidos. Un desarrollador, alguien ya lo hizo, ¿no? El entero ya pues los niveles máster ya lo hicieron, pues ese tipo de datos. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear mi propio tipo de datos? Estoy creando mi propio tipo de datos. Entonces un TDA es como decir un tipo de dato abstracto, ¿no? Ya le habla de abstracción que es. Entonces cuando van a hacer un TDA, en este caso, ¿qué tipos de TDA van a hacer? Van a hacer pila, cola, lista y hicieron en L1. Van a hacer árbol B, árbol BCT, árbol balanceado. Entonces van a crear ustedes su propio tipo de datos van a crear. A eso básicamente se refiere un TDA. Más que todo esto, acuérdense bien, mentalícense bien. Cuando hablo de instanciar una clase es crear el objeto de esa clase. ¿Ok?
Hasta aquí se me entiende todo, ¿no? Ujú. Para entrar en contexto con lo demás, del avance. Ya le expliqué, ¿no?, que es un objeto, dato usted. Ya, listo. Vamos a entrar entonces en árbol. ¿Quiénes de aquí son de Vargas? Levanten su mano, por favor. En la lista de asistencia ponen a qué grupo pertenece Vargas, por favor. Ya, vamos a entrar en árbol, ¿ok? La pregunta del millón. ¿Qué dice una ciencia de computación informática de un árbol? Es un tipo de dato abstracto, TDA, ya les dije que es un TDA, ¿no? Ampliamente usado, que imita la estructura jerárquica de un árbol con un valor ya. Conocen qué es un árbol, ¿no? Prácticamente la pregunta es absurda, pero esto es un árbol. Hablando en términos de informáticos, un árbol sería esto. ¿Ya? Entonces, un TDA árbol, gráficamente se lo puede representar de esta forma. Un circulito. Ya. Gráficamente, antes de entrar a un árbol, tenemos que entender lo que es un TDA nodo. En la cual, mejor vamos a empezar por aquí, ¿ok? Un árbol no es más que, aquí voy a usar un puntero, ojo, estoy hablando ya de puntero, voy a usar un puntero que va a apuntar principalmente a un cierto nodo, ¿ya? En la cual este nodo va a tener su hijo izquierdo y su hijo derecho, y esto va a ser el dato. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerle aquí 2, por ejemplo. Ya, a ver, número cualquiera, del 1 al 30. 25. Ya, 28, 25, ¿otro? Cualquier otro digo. 13. Ya, del 1 al 30, ¿otro? 21. ¿Cómo dijo? 21. Ya, 21. ¿Otro? 15. 15. 7. 7, ya. ¿Otro? 2. Ya, bien. Ya está ahí nomás. Estos son números, ¿no? Normalmente nosotros vamos a trabajar con números. Bien. Ligero peinado, no va a trabajar con números, va a trabajar con objetos, va a trabajar con... Bueno, el ingeniero ya les va a decir qué proyecto hacer. Pero si entiende ya la ciencia de la estructura de un árbol, ya se puede guiar mejor. Bien. Básicamente un árbol es como una estructura jerárquica en la cual está conformada por un conjunto de nodos, ¿ya? Un TDA árbol y un TDA, los que son de Vargas van a avanzar primero con listas. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una lista y un árbol? Es que el árbol es una estructura de datos y también es una estructura de datos de dos veces. ¿Qué sería? Listas también tienen punteros, acuérdense, le estoy hablando ya de punteros. Tiene un puntero, en la cual está conformado por un nodo, yo lo voy a poner así, ¿ok? Así. Ahí. ¿Ok? Una lista básicamente está conformada por un puntero. Bueno, lo voy a hacer como lo hace el ingeniero, ¿ok? Lo llama print y lo llama ul. Utiliza dos punteros. Print para qué? Para apuntar al primer nodo y ul para apuntar al último nodo. La cual aquí está una flechita. Básicamente es lo que aprendieron en ED1, ¿no? Bien, esto está muy chico, no me gusta. Ya, entonces está así. Bien, tiene un puntero print, un puntero ul y la flecha está con esa dirección. En cambio el árbol, o bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la lista? Que es una estructura de datos lineal. ¿Ok? Es una estructura de datos lineal porque gráficamente se ve, ¿no? Una forma, una línea. En cambio, los que son de Vargas ED12, Vacapiento y Peinado, es una estructura de datos no lineal. ¿Por qué? Porque va a trabajar de esta forma. Tengo aquí otro nodo. Es el mismo nodo que vamos a usar en listas, pero la diferencia es que va a estar de esta forma. ¿Sí? Está conformado por dos. Vamos a empezar primero por un árbol, y esto es lo que empieza el ingeniero Vacapinto y Peinado. Árbol binario. ¿Bien? Un árbol binario, un TDA de un árbol binario no es más que está conformado por un conjunto de nodos, al igual que la lista, esto está conformado por un conjunto de nodos, pero la diferencia es que el árbol tiene un hijo izquierdo y un hijo
derecho. De ahí viene el nombre que se llama binario, porque tiene dos hijos. Si yo lo digo trinario, ¿qué tendría? 3 hijos. 3 hijos, muy bien. Cuaternario, 4 hijos. Y si digo M vías tiene muchos hijos, pero hasta un cierto límite, ¿no? Si yo digo 1000 hijos, entonces va a tener 1000 hijos, puede tener. ¿Bien? Pero esto ya lo vamos a ver más a fondo, más bueno. ¿Ya? Los del ingeniero Vargas, primero enfóquense en esto. Una lista, que básicamente ustedes ya lo vieron en ED1, pero esa es la ventaja que ustedes tienen, así que su primer examen sí o sí saquen 100, no hay motivo para que saquen 0, digamos, porque es un tema que ya llevan en ED1, ¿no? Los de Bacapinto tienen que meterle nitro porque el ingeniero le gusta trabajar directo, central al área ordinario. Bien, le dije, ¿no?, que está conformado por un conjunto de nodos. Aquí va el otro nodo, y aquí va el otro nodo, de aquí va el otro nodo y otro nodo, ¿ok? Entonces esto puede estar así, así y así, digamos, ¿bien? En la cual este árbol binario vamos a llevar el BST. Gracias. ¿Ya? El árbol BST, ¿ya?, es como un conjunto, igual es un árbol binario, pero a ver, BST y no BST. En esta aquí sus datos están ordenados. Sus datos son ordenados y esto pues no es ordenado, no es ordenado. ¿A qué me refiero con ordenado? Me refiero a que, primer dato, ¿qué es lo que me dijeron? 28, ¿no? Entonces, principalmente, aquí lo voy a hacer gráficamente, cuando yo voy a crear mi lista, digamos, ¿no?, mi puntero prim, mi puntero ult, ¿a dónde va a apuntar? Nulo, ¿no? Nulo va a apuntar, nulo. Al igual que el árbol, digamos, aquí voy a escribir. Mi árbol está aquí y va a estar en nulo. Tanto lista, aquí lo voy a poner para que me vean todo. Prim, aquí va a estar ult. Tanto mi lista como mi árbol, digamos, mi árbol, van a estar en nulo. Pero si yo digo 28, ¿qué pasa en la lista? Se crea un nuevo nodo, voy a instanciar, acuérdense lo que le dije, ¿no? Instancio la clase lista, perdón, instancio la clase nodo, mejor dicho, ¿no? Y se crea ahí, aquí entraría 28. ¿Ok? En el tema de árbol, entraría aquí, para los que son de Bacapinto y Peinado, entraría aquí 28. Y sus hijos, izquierdo, estaría en nulo, su hijo derecho estaría también en nulo. Ya inserté 28, ahora ¿qué pasa con 25? En los árboles binarios, en el lado izquierdo, son los hijos menores al padre. A esto se le llama también como padre, ¿ok? Padre, pues. Padre. Y todos estos son sus hijos. ¿Ya? En la cual, en el lado izquierdo, acuérdense bien, anótense si quieren, en el lado izquierdo están sus hijos menores, aquí lo voy a escribir, menores, y aquí está el hijo mayor. ¿Ya? Lado izquierdo son los menores, el lado derecho son los mayores. Que acuérdense eso. Entonces, primero que hemos insertado 28 y en la lista va 28. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto 25? ¿Dónde entraría? Aquí. ¿Izquierdo o derecho? Izquierda. Izquierdo, obviamente, ¿no? Porque es menor. Aquí. Aquí va a entrar 25. En el tema de lista, pues no pasa nada. El puntero ult se mueve, ¿no? Y aquí entraría 25. Ahí está. Y el puntero ult se mueve y ahí está. ¿Ok? Esto está aquí igual en nulo. Nulo. ¿Ya? Viene 13. ¿Qué pasaría en 13? Entra aquí. Se pregunta, ¿13 es mayor que 28? No, entonces se va a venir aquí. Al ser, es menor, ¿no? Obviamente, entonces se va a venir aquí. ¿13 es menor que 25? Sí, entonces aquí se va a crear él. Aquí se crea él. Nuevo nodo. Y aquí entra. ¿No? Ahí está. Ahí. Y ahí. Así. Supongamos que yo quiero poner, no sé, yo quiero 27, digamos, ¿no? 27 quiero poner. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso?
Entro a 28, 27 es menor que 28, sí, ¿no? Entonces va a entrar al lado izquierdo. ¿Ya? Algo que quiero que recalquen, esto se puede anotar si quieren, es que siempre, siempre, siempre vamos a empezar desde ¿desde el qué? Desde el padre. En otras palabras, desde la Raíz. raíz. Exacto. Vamos a empezar siempre desde la raíz. Siempre, no va a haber una forma que yo empiece, no, yo quiero empezar aquí o aquí. No, siempre vamos a empezar desde la raíz, va a entrar desde la raíz. ¿Ya? Entonces, 27 quiero insertar, ¿no? Quiero insertar 27, entonces se va a venir aquí. Ahora se pregunta, ¿27 es menor que 25? No. Entonces, como no es su menor, entonces se va a ir al lado derecho. Y ahí está 27. Y ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar, digamos, 30? 30, digamos, quiero insertar. En ese caso de 30, esto está ahí, ¿no? Entonces, al ser mayor que 28, se va a venir aquí. ¿Bien? Y esto apuntaría nulo y esto apuntaría nulo. Y ahí está. ¿Ok? Último ejemplo. Si yo pongo, digamos, 31, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasaría? 28 es su mayor, 31 es mayor que 28, entonces se va a venir aquí. ¿Es mayor? Sí, entonces va a venir, se va a insertar aquí. 31. Hasta aquí se me va entendiendo la estructura de un árbol, ¿cómo es? ¿Se entiende, no? Ya, entonces tendría de esta forma. Uy, me olvidé de lista. A ver, aquí sería. A ver. 25. Ya está el 13. 13 está el 27. Ya, bueno, yo creo que ya me deben llegar a entender la idea, ¿no? Solamente se aumenta, se aumenta, se aumenta. Es más básico, digamos. En el caso de árboles es un poquito más estricto su estructura, ya que sí o sí se va a ir a insertar en el lugar que le corresponde, como dije, hijos menores y hijos mayores. Ahora alguien me va a preguntar, oye Ronald, pero ¿qué pasa si yo quiero insertar el 25? ¿Qué pasaría si yo quiero insertar el 25? No va a pasar nada, ¿no? Porque ya existe, digamos, no va a pasar nada. Entonces en ese caso no pasa nada. No va a haber otro insertado porque el ingeniero Vacapinto lo que trabaja es un árbol ST. Y un árbol ST que está ordenado y además no debe de haber repetido. Ya, no debe haber repetido. Entonces, aquí son valores únicos. ¿Okay? Algo que quiero recalcar igual, el ingeniero Vacapinto, hagan de cuenta que este es un nodo. Este es un PDA nodo. ¿Ya? En la cual el ingeniero trabaja aquí con clave y valor. Anótense si quieren eso. Y tiene aquí su hijo izquierdo y su hijo derecho. Esta es la estructura de un PDA nodo. El ingeniero Vacapinto lo trabaja así, clave y valor. Fíjense aquí como yo lo hice. El ingeniero Peinado lo hace de esta forma. ¿Ya? El ingeniero Peinado lo hace de esta manera. O al menos él lo enseña así. Bien, entonces el ingeniero utiliza clave y valor, en la cual durante todo el semestre lo que va a trabajar el ingeniero es con números. Entonces estos números 28, 25, 13 y números, ¿dónde vamos a trabajar? Aquí. Aquí vamos a trabajar el número. ¿Ok? Sobre aquí vamos a trabajar el número. En el valor pueden insertar cualquier número. ¿Ya? Y aquí es donde viene la clase interfaz, lo que el ingeniero les mencionó. Vamos a trabajar aquí la clase interfaz para insertar las claves y los valores. Ya ahorita lo voy a abrir el programita para explicarlo. Se me va a entender hasta aquí el árbol, su estructura, ¿no? Ya. Ahora, un árbol está conformado, ¿ya? Un árbol está conformado por un subárbol. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esto? ¿Qué pasa si esto? Olvídense, este es un árbol igual, ¿no? Este es su padre, hijo izquierdo, hijo derecho. Esto también es otro árbol, digamos, ¿no? Pero si se dan cuenta, a la vez de ser un árbol, también parece una lista, ¿no? Entonces, eso sería, pero el ingeniero Vacapinto no lo trabaja de esta forma. En este caso, si el árbol crece así, a eso ya lo llama el ingeniero árbol ABL. ¿Okay? Entonces, de ser una lista, el ingeniero ya lo transforma con un árbol. Y eso ya lo van a ver
A medida que pasa el tiempo le voy a explicar igual en otra guía. Pero mentalícense que un árbol es un conjunto de otros subárboles. ¿Okay? Algo que también hay que tener en cuenta es la altura. Altura, nivel y amplitud. La altura, ¿cuánto es? La altura es la cantidad de niveles, incluyendo al padre. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3 sería. ¿Ya? Nivel es la altura menos 1, sin considerar el padre. Entonces ahí tenemos 2. ¿Ya? Y la amplitud es de la cantidad que tiene esto, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuánto tendríamos aquí? 1, 2. Bueno, casualmente tenemos 3. Bien. A ver, ¿qué más les puedo explicar? Les explicaría los recorridos, pero ya, para no chuparlos mucho hasta ahí vamos a quedar. Ahorita voy a abrir el programa. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenía que explicar? Ya, a ver qué tengo más ahí. Ya. Se pueden fijar aquí. Vamos a llamar árbol binario lleno cuando todos sus hijos estén completos, ¿no? Aquí está completo y de aquí nomás no tiene hijos, digamos, pero todos están llenos, quedando de esa forma. En este caso es un árbol que no está lleno porque en esta parte le falta un hijo. Entonces en ese caso va a ser un árbol binario no lleno. ¿Okay? Y como le dije anteriormente, ¿no? Entonces es un árbol M vías porque si se dan cuenta aquí tiene solo 2 hijos, como puse ahí. Pero aquí si se dan cuenta tiene como 3 hijos. Entonces la cantidad máxima de hijos que tiene es 3. Entonces en este caso se lo va a mencionar como un árbol M vías, que eso también el ingeniero Peinado, el ingeniero Bacapinto y Alabanza. Los de Vargas solo van a llevar hasta binario, así que tienen ventaja ustedes. Ahí está eso, allá. Voy a proceder a abrir el... Aplicando el tema de abstracción, ya le expliqué qué es abstracción. Nodo es únicamente un nodo, tanto en listas, por si acaso, ya sea en listas o en árbol, nodo es esto solamente, ya es esto de aquí. Únicamente este es un nodo. ¿Ya? Ahora les pregunto qué características puede tener el nodo para hacer sus atributos. Contenido. Claro, el contenido en sí, ¿no? De una manera general. Vamos a separarlo en dos, ¿ya? Los que son de Bacapinto y los que son de Peinado. Y los que son de Vargas. Vargas. Ya, Vargas y Bacapinto. Vargas y a ver. Antes de dar nodos, ¿qué vamos a hacer? En la parte de Bacapinto, este Vargas, ¿no? Ya, los que son de Vargas vamos a usar lo que es dato. El izquierdo le llama data o dato. Ya. Y vamos a usar hijo izquierdo. Ya. No, pues ustedes no avanzan algo. En el caso de ustedes no avanzan todavía algo. Después ya van a llevar algo. Todavía está en modo tranquilo, después ya va a salir el ya, en su caso ustedes van a avanzar datos y un puntero que lo van a llamar último. Un puntero llamado data print ya, ¿okay? ¿Por qué? Tienen este nodo, data es el nodo que van a tener aquí, ¿sí? Y el puntero print que va a apuntar aquí. Aquí el principal, que tiene ahí, el último. Ahí. ¿Okay? Entonces van a tener esos dos datos. Por el tema del peinado, ya, esta es lista, ya, aquí lo voy a poner con nuestro lista. El tema del peinado de Bacapinto ya es muy especial. Es muy distinto. Ya, en ese caso, los de peinado van a usar también data y van a usar hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen aquí hijo derecho y hijo. Aquí le dije, ¿no? Que tiene, está conformado por parte del hijo izquierdo, derecho, está el padre. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en el nodo que podemos observar aquí.
tiene aquí un enlace, tiene aquí otro enlace y tiene aquí un dato en sí, ¿no? Tiene ahí un dato. Entonces, dato, hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Ok? Lo que son en la parte de Bacapinto ya es un poco más especial, porque vamos a usar data también. Vamos a usar, no vamos a usar esto. Vamos a usar la clase de, ¿cómo dijo el ingeniero? Interno. Sí, exacto, muy bien, gracias. Ya. Sobre eso es lo que se va a trabajar. Pero, en clase genérica, me hicieron acordar, sí. Clase genérica es lo que usa el ingeniero, en la cual el ingeniero usa esto, clave y valor. ¿Llegaron hasta ahí con el ingeniero todavía? No. Ya. Bien. Bien, todavía que no llegaron. Así, cuando van a la clase ya van a tener una idea de qué es lo que está hablando el ingeniero, porque normalmente el ingeniero creo que abre su diapositiva, creo, y después lo explica rápido y al final creo que algunos no le llegan a entender. ¿Qué va a ser clave y qué va a ser valor? Esto es clase genérica. ¿A qué me refiero con clase genérica? General, ¿qué entienden? General, ¿qué entienden? Que es ambiguo, digamos, ¿no? Puede ser cualquier tipo de dato. Esto puede ser entero, float o cualquier tipo de dato a la vez como esto. Entonces el ingeniero trabaja aquí, clave y valor. ¿Qué es lo que le dije aquí? Clave y valor. Así lo va a trabajar el ingeniero. Clave y valor. ¿Ok? Entonces van a trabajar K, valor, de esta forma. Van a trabajar B, que va a llamar valor. Se estarán preguntando, pero K de qué tipo de dato es y B de qué tipo de dato es. Es de una clase genérica. ¿Ok? Al ser genérico puede ser cualquier tipo de dato. ¿Ok? Y además va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Okay? Eso básicamente, los de Vargas tienen sus datas, su rate y última. Hasta ahí no me mueve porque es lista, digamos, ¿no? Eso es de E1 que se avanza. Y básicamente al ser una estructura lineal no hace falta tener otro hijo. ¿Por qué? Porque al ser lineal solamente va a avanzar en forma de una estructura de una línea, ¿no? En la diferencia de peinado y Bacapinto ya es muy distinto la historia, digamos. Entonces, en el tema de peinado solo van a usar data, hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Ya? También tienen que aplicar, ¿qué cosa? Encapsular, ¿no? Encapsular. ¿Encapsular qué es hacerlo? Private, ¿no? ¿Se acuerdan? Private. Peinado también lo mismo. Private. ¿Okay? Los de Vargas. Me acuerdo que en una clase le interrogué al ingeniero y creo que se molestó. ¿Por qué el ingeniero le pone público? Le dije. Porque según intro, programa 1, ED1, intro, programa 1, programa 2 y ED1 me enseñaron que siempre tiene que ser privado, ¿no? Les habrán dicho, ¿no? El ingeniero me dijo, no te compliques la vida y déjalo público y listo, me dijo. Así que ustedes no van a trabajar, no van a encapsularlo. Nunca van a encapsularlo. Y eso de Vargas creo que vi saliendo. Uno, ya. Dos. Así que lo vamos a poner más y más. ¿Okay? Olvídense ustedes, al menos se quita ese peso de encima, no van a trabajar privado. Público van a trabajar. ¿Okay? ¿Qué les dije? Esto al ser privado, es como les dije el ejemplo. Si yo veo a una persona, a una mujer, yo no puedo acceder directamente a sus datos, ¿no? ¿Cómo voy a acceder? Mediante los modificadores de acceso, ¿no? ¿Y eso qué son? Los seeders, ¿no? Los seeders y seeders. Pero antes de eso, aquí tengo que hacer el constructor, ¿no? ¿Qué es un constructor? Pues muchachos, ¿qué es un constructor? A un alumno del programa 1 quiere que lo traiga y que me sepa, ¿no? ¿Qué es un constructor? ¿Será que siempre una clase va a tener un constructor? Sí. Sí, ¿no? En la mayoría de los casos sí va a tener. ¿Por qué? Porque cuando voy a instanciar la clase, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es instanciar una clase? Va a tener un constructor para dar valores iniciales, ¿okay? A mis atributos que tengo aquí presentes. Aparte del constructor que voy a usar recién los modificadores de acceso. Está aquí los getters y los setters. De manera general, ¿no? Getters y setters. Tanto esto como esto voy a usar. ¿Ya? Los de Vargas se quitan ese peso de encima, o sea,
de ser el tema de uno, más fácil se los puso porque no van a usar privado nada, es directo público. Por eso le digo, tienen que sacar 100. Si no sacan 100 ya es otra historia. ¿Ok? Difícil tirarse con pared. No está aquí el ingeniero, pues me escucha. Es imposible tirarse con un ingeniero. Mínimo 100 tienen que sacar esa nota. Tienen que subirse el PPA con el ingeniero. ¿Ya? Eso, por el tema del ingeniero Vacapinto, le gusta también aumentar otros métodos adicionales. ¿Como cuál? Con métodos, estos ya son los métodos, ¿no? Árbol vacío. Sí, exacto. Verificar nodo vacío. Nodo vacío. Ya. Vaciar árbol, vaciar nodo. Sí, exacto. Vaciar. Ya, bueno, a medida que vamos a ir avanzando, el ingeniero va a ir aumentando más métodos. Pero hasta aquí es lo que sé. Usaría por parte de lo que son de Vacapinto. Acuérdense que vamos a usar una clase interfaz y además él usa clase genérica. Mientras que al ingeniero Peinado, a lo que he visto su avance en la clase, no, solamente esto y ya con eso ya basta con el ingeniero. En realidad ni van a hacer ejercicios de lógica así como Vacapinto no va a hacer. Directo con el ingeniero Peinado es proyecto, digamos. Así que los de Peinado, acuérdense, tienen que saber HTML. Lo vuelvo a hacer para los que van a ver la grabación. HTML, CSS, JavaScript. Tienen que saber eso por la parte del front, ¿no? Por la parte del front que va a ser proyecto. Y además, por la parte del backend, tienen que dominar lo que es el microframework Flask. Sí o sí, es un microframework, es Flask. Creo que ve igual Django. Sí, dijo Django y Anaconda. Sí, Anaconda para la parte de IDE, ¿no? En mi caso yo uso, aquí es Interim, el otro es Visual Studio Code y el otro es Anaconda, ¿no? Ese es para la parte de trabajar. Bien, eso tienen que saber. En realidad los del ingeniero Peinado lo tienen más pesadito. No hacen lógica, pero el ingeniero les pide directo proyecto, digamos. El anterior semestre les pidió hacer un juego de... 3 en raya. Sí, exacto, 3 en rayas, ese juego, ¿no? Entonces ustedes marcaban X y en la web tenían que estar ahí, tenían que marcar ahí. Ustedes marcaban X y la web tenía que marcar por default ahí. Tenía 3 opciones. Marcan aquí y la IA o no sé qué ustedes ya quieren usarlo, marcaba así, y así digamos, o sea, directo, usando la estructura de un árbol, creo que decía. Un poquito más pesado. ¿Ya? Pero para el tema de Vacapinto, ustedes sí van a hacer, enfóquense más en lógica, ejercicios de lógica van a hacer. ¿Bien? Eso sería por la parte de PDA nodo. Bien, aquí está. Esto sería parte de Python. En la sintaxis de Python sería de esta forma. Ok, a ver. Se ve, a ver, voy a apagar un poco la luz al ratito. Los nuevos en Python tienen que tener mucho cuidado con el espaciado. Con el espaciado me refiero a estos de aquí, ¿no? Estos de aquí espaciado. ¿Ya? Entonces, si yo esto es muy celoso Python, digamos. Si yo lo pongo así, digamos, me va a salir error, fíjense, ¿no? Ya me sale error, entonces tengo que tener mucho cuidado en el espaciado. Uy. Ahí está, en el espaciado, ¿ok? Además, fíjense, hay un cierto espaciado, y si esto yo lo pongo ahí, sí que me sale error, ¿no? A pesar que alguien puede decir que no hay error, podríamos decir, ¿no? Si estaríamos en Java no habría error ahí, pero en Python es muy cuidadoso en esa parte. Bien, como les dije que en Python, para el ingeniero Peinado vamos a usarla de esta forma. La clase nodo, 2 puntos, le pongo esa en la sintaxis, ¿no? Yo una vez lo traje para ahorrar tiempo y ya tengan una idea clara de cómo se hace. Entonces, ¿qué significaría esto de aquí? Fíjense, está así. Data. Está así, ¿no? ¿Qué significa estas líneas de aquí? En la sintaxis de Python, esto es como decir privado. ¿Ya? Está privado, privado, privado. Cosa que si yo saco este espaciado de aquí, o esa línea de barra baja, ¿no? Aquí. Si yo
lo saco esto, ya. Si yo lo saco eso, ya no sería privado, sería público. ¿Okay? Entonces yo cuando lo dejo de esa forma, le estoy indicando a mi clase que esos atributos, esos tres atributos que es data, hijo izquierdo, hijo derecho, son privados. Así es la sintaxis de Python. ¿Okay? Aquí, esto sería el constructor. Bien. En la parte del constructor se escribe def, ¿ya? Se escribe def y además esa es la sintaxis en sí. Se escribe def y las barritas abajo init. Esa es la sintaxis. ¿Me entiendes qué es sintaxis, no? ¿Sí? Es como decir la sintaxis de decir hola, esto es en español. En inglés, Hello. claro, hello. Entonces, la sintaxis en inglés para decir hola es hello, o también se puede decir hi. Claro. A eso me refiero con sintaxis, es la forma estricta de cómo trabaja el lenguaje. ¿Okay? Entonces, si hablo de sintaxis, a eso me refiero. Bien, entonces tengo que ponerlo de esta forma. Y siempre, 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 acuérdense, vamos a usar cell. ¿Ya? Fíjense, esto es un... ¿Se ve, no? ¿Se ve el kit de peinado? ¿Se ve, no? Esto que es cell, mira, a pesar que no estoy insertando, ¿cómo le digo? Cell no es un parámetro de entrada, ¿ya? Cell es, por default va a entrar ahí. ¿Para qué me sirve cell? Es como el this en Java, ¿sabes? ¿Te acuerdas que es this, no? Entonces, el this en Java es como si a este, ¿no? A este tipo de datos es como decir. Pero en Python, cell le decimos para indicar que este método de aquí, este método, pertenece a esta clase que es nodo. ¿Ok? Fíjate, le puse cell, ¿no? Entonces, a eso básicamente se refiere. Entonces, cuando en mi constructor yo voy a usar la sintaxis para hacerlo. Voy a usar cell, ¿por qué? Porque con cell yo le estoy diciendo pertenece a esta clase nodo y además que voy a insertar como parámetro de entrada data. En Python no hace falta indicar el tipo de dato, es libre, digamos, es no tipado. Con no tipado me refiero a que no hace falta, es como JavaScript que no le tienes que decir el tipo de dato que va a entrar. A excepción de Java que sí o sí tienen que decir el tipo de dato, ¿no? Entonces vos le pones data. Esta data puede ser vector, matriz, entero, lo que sea. Esa es la ventaja de Python. Bien, entonces eso por default yo le voy a poner. En la cual self punto accedo a hijo derecho que está de aquí, ¿no? ¿Qué es self? Le dije que es como el this, ¿no? Es como el this. ¿Saben qué es Java this, no? ¿Me entiendes, no? Muy despeinado. Entonces es como el this. Entonces self punto hijo derecho va a ser igual a qué? None, dice. No, en Java se usa null, ¿no? Pero en Python se usa no. Entonces, cuando se va a crear, yo le estoy indicando, es como decir aquí, cuando se va a crear un nuevo nodo, no pinta. Peor. Cuando se va a instanciar, ya les dije que es instanciar, ¿no? Cuando voy a instanciar la clase nodo, digamos 3, ¿qué va a hacer? Voy a insertar aquí 3. Cuando se va a instanciar mi clase nodo, quiero que su hijo derecho e izquierdo sean none, dice. Entonces, nulo, y el 3, ahí está. ¿El 3 dónde va a ser? Voy a actualizar ser.data, va a ser igual a data, entonces se actualiza. ¿Se entiende, no? La sintaxis. Eso básicamente, después le dije que vamos a usar ahí, le dije en la pizarra, ¿no? Getter y setter, y aquí están los getter y setter. Get data, set data. Hijo izquierdo, hijo derecho. Y fíjense, siempre estoy usando el self, para indicar que estos conjuntos de código pertenecen a esta clase nodo, no son únicos que pertenecen ahí. Ya que si no lo pongo, pero ¿qué pasa si yo no lo pongo? Se estarán preguntando. Fíjense, cell no está definido, me dicen, ¿no? Entonces uno puede pensar, ya pues esto lo elimino, puede decir. Y data no está definido, me dicen. Ya. Pero ¿por qué no está definido? Si yo aquí arriba le puse, pueden decir, ¿no? Entonces yo tengo que indicar, quiero acceder aquí. Para acceder aquí tengo que poner lo que le dije, ¿no? Ser. Ahí está. ¿Ya? Eso básicamente sería ser data, get data, set data, get hijo izquierdo. ¿No? A ver, empecemos por parte. Get data me va a retornar, ¿qué cosa? Dato, ¿no? Que en este caso sería 0. Pero dependiendo del constructor que voy a insertar, me va a retornar. Se trata, voy a modificar dependiendo al parámetro de entrada.
Alguien puede decir, aquí son dos parámetros de entrada, self y dato, pero no. Self siempre va a entrar, le dije, no, ¿por qué? Porque pertenece a la clase nodo. Pero lo que sí voy a usar es data, que eso se va a modificar, ¿no? Lo mismo hago por el hijo izquierdo, su get y set, y hijo derecho, get y set. Y ahí muere todo. ¿Bien? ¿Se me entiende, no? Sí, más corto de lo que imaginaba. Es más fácil, digamos. Y esto es el código de árbol, ¿ya? Eso sería para hacer la estructura de un árbol. Uy, ahí me error. Ya. Tenemos un tiempo, sí. Vámonos por el tema de Bacapinto ahora. Aquí tiene dos. Creo que es una ventana. Para ahorrar tiempo de una vez que me voy a venir aquí. Ya, les dije, ¿no? Ahí pueden ver en la pizarra que les escribí. Está K, valor. No, K. Escribí dos veces valor aquí. Sí, ¿por qué no me dijeron nada? Nada más. Tenía que ser clave. Tenía que ser clave. Clave y esto va a ser valor. Valor. Ya. Oye, Castelo, me pasaba la foto, me dice recuerdo. ¿Te sacaron unas dos o tres fotos? ¿De que lo está grabando ahí? Por favor. Ya, eso sería. Por tema, aquí estoy usando el encapsulamiento, ¿no? Aquí. A esto es lo que yo me refiero, clase genérica, lo que es el ingeniero. A esto se lo conozco clase genérica, ¿ok? Ahí utilizo K y B. Esos K y B son, al ser genérico, vean así general, la cual voy a usar cualquier tipo de dato. ¿Ya? Entonces uso clave, uso valor y el tipo de dato. Bueno, aquí, claro, mi escritura, ¿no? Nodo binario, hijo izquierdo, hijo derecho. Es muy distinto a lo que hace el ingeniero peinado, por eso te lo puse en la pizarra la diferencia para los tres docentes. Bien, por el tema de nodo binario, en tema de Java no usa set como en Python, ¿no? Ya. Ya. Para el tema del constructor nodo binario, para el tema del constructor del nodo binario tenemos clave. Esto sería valor. Ya. Esto le dije puede ser cualquier tipo de dato, ¿no? Puede ser vector, matriz, entero, float, cualquiera. Pero el ingeniero lo trabaja esto como un entero, que literalmente lo vamos a hacer así. Y esto trabaja con string. ¿Okay? Entonces valor va a ser string y clave va a ser tipo dato entero. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Eso básicamente. Después lo que usa aquí es los modificadores de acceso. Esto en realidad sería el constructor que ven aquí. Esto de aquí se lo voy a poner en comentario. Esto es el constructor. Bien. Es el constructor. Y aquí serían los modificadores de acceso, que son los que deben ser modificadores de acceso. Ya, estos son los que deben ser. Entonces yo hago public y me va a retornar K. ¿K de qué tipo de dato es? Tipo de dato genérico, ¿no? Por razón. En realidad todo esto es una clase genérica. ¿Okay? Bien, eso. Se clave, introduzco la clave y ¿se acuerdan en Python? Usaba this, ¿no? En Python vamos a usar en Python usaba ser, ¿no? En Java vamos a usar this. Les pregunto ahora, ¿saben qué es this? Explicar lo que es atributo de la clase. Sí, Diferenciar lo del dato de entrada. Para lo que sí, está bien, en parte sí tienes razón, pero para los que todavía tienen dudas, ¿qué es un this? Es como decir lo siguiente. Para que lo entiendan rápido, si yo lo pongo así, ¿se me ve para empezar la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, si puedes ampliar un poco más la letra, eso sí. A ver, settings. ¿Dónde es aquí? Aquí está size. No me deja. ¿Por qué?
Parece que te pide que marque la casilla Use Custom From, digo font. ¿Te acuerdas en qué parte era? ¿Sabes dónde estabas? Ahí decía Use Font, al ladito del size. Ah, ya, muchas gracias. A ver, 16. Apply. Uy. Son más grandes. Creo que se hizo grande todo menos el código. Qué extraño. Todo menos el código se hizo grande. Todo es lo que importa. Lo que más nos importa es la letra. A ver. Ya, ni modo. No, perdón, ¿qué? Ya, para empezar, esto me entienden, ¿no? ¿Esto qué es una función, no ves? O es un procedimiento. Quiero una función, siempre me va a retornar, ¿no? Una función. Siempre me va a retornar, entonces esta es una función. A simple vista, si ven el return es una función directa, ¿ya? Pero hay casos excepcionales donde procedimientos usan return, ¿ya? Eso ya a medida que vamos a ir resolviendo ejercicio ya les voy a explicar, ¿okay? Pero en la mayoría de los casos, no digo siempre, pero en la mayoría de los casos una función siempre va a tener un return. Hay excepciones donde hay procedimientos y también usan return. Ya, para los que todavía tienen un poquito de dudas sobre el this, ¿ya? Con este ejemplo vamos a empezar. Empezamos. Public void es un procedimiento C clave. Entonces, ¿cómo yo lo declaré mi clave? O el nombre. Dice clave, ¿no? Minúscula todo, clave, dice ahí. Pero, ¿qué pasa aquí? También tiene lo mismo. Lo mismo que esto. Tiene lo mismo, ¿no? Tiene lo mismo. Entonces, si yo borro esto, parece ambiguo, incluso el mismo entorno me está saliendo error, ¿no? Me sale error ahí. Aquí lo voy a escribir. Aquí me sale, aquí tengo clave, va a ser igual a clave, pero esto es muy ambiguo, digamos, ¿no? Tanto mi atributo que estaba aquí, K, clave, así estaba en la clase, ¿no? Muy aparte por si acaso. Y además aquí dice mi public, void, no void y así, y aquí no. Aquí en los parámetros de entrada inserté clave, ¿no? Ya. Tanto el atributo como el parámetro de entrada son clave, clave. Entonces, si yo esto inserto, si esto está empezando, dependiendo del constructor, digamos que vale 0, digamos, ¿no? Y aquí yo le inserto 10, entonces este 10 ¿a dónde se va a ir? ¿Aquí o aquí? No sé, digamos, ¿no? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde va a entrar ese 10? No entiendo. El mismo entorno me está saliendo aquí, me está marcando con una línea. Entonces y de paso me sale un foco, digamos, ¿no? Me da sugerencias para corregir mi error. Porque es de forma ambigua. Hay dos opciones para solucionar en este caso. En ese caso, yo le puedo poner clave 1. Clave 1. Ya, fíjense. Encima de que le cambié el nombre, ya se desapareció el error y el foco que me salía se desapareció. ¿Por qué? Porque yo cuando le pongo aquí clave 1, ¿cierto? Ya. Ahí, ¿bien? Si yo le pongo ahí, entonces, es fácil, ¿no? Es fácil. Esto que vale 0, ¿no? Esto que vale 0 y esto que vale 10. Entonces lo que vale 10 anda hasta ahí, le digo. ¿Se me entiende hasta ahí, no? Entonces yo cuando le quito este 1 y este 1, mismo nombre. No sé si esto va a entrar aquí o esto va a entrar aquí, no sé. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Tengo que indicar o darle algo especial a este valor para que me diga que esto se distinga uno con otro. En ese caso yo le voy a poner this. ¿Saben qué significa en inglés this, no? ¿Se acuerdan? Esta. Este o esta, ¿no? Sí. Entonces es como decir, a este clave que vale 0, a este clave que vale 0, ya, este clave vale 10. Entonces, ¿a dónde se va a almacenar? A este que viene. En realidad, este es como que me está seleccionando a esto. ¿Ahora se me entendió? ¿Para qué se usa this? ¿Ya? Para eso sirve el this, para indicar como referencia a qué valor de mi atributo voy a hacer o voy a indicarle, ya que al ser nombres ambiguos, ahí sí me va a salir error, ¿no?
esta es una forma para solucionar. Otra opción es borrar todo esto, digamos, ¿no? Todo esto. Vos le pones 1 y está correcto. Entonces tienen dos formas, pero les digo que acostúmbrense a usar TIS porque el ingeniero Vacapinto le está enamorado con el distro. Sí, tiene razón, Sí, le encantan los TIS, en casi cualquier cosa le pone TIS. Y acostúmbrense a que el ingeniero les pregunta algo. Conmigo pueden explicármelo en palabras sencillas, digamos, como les expliqué la persona y demás cosas, les dije, ¿no? Pero al ingeniero les gusta que le expliquen ustedes con palabras más formales, como decir de ingeniero a ingeniero que están hablando. ¿Ya? Entonces, eso, ¿se me entendió, no? ¿Entendís? Bien. Ahora esto lo voy a dejar como estaba. Bien, ahí está entonces. Esto sería por la parte C clave. Ahí lo tenemos en valor, ¿ya? Esto es para obtener, modificar para este atributo de aquí, ¿no? Bien, estos son los modificadores de acceso. Ya hemos hecho con K, ¿no? Ahora vamos por B, get y set, ahí está, su get y set. Vamos a hacer con get izquierdo, ¿ya? Esto es obtener el hijo izquierdo, nada más hago un return, hijo izquierdo, listo. Incluso aquí está bien, digamos, esta parte está bien. Pero como les dije, al ingeniero le gusta trabajar con disk. Si yo lo dejo así, está correcto el ejercicio. Pero al ingeniero le gusta trabajar con disk. Entonces, es válido también, ambas opciones. ¿Bien? Eso sería. Hijo izquierdo, modificar, obtener, ahí está. Esto es otro de no binario. Ah, ya, este es el derecho. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ese código? Nada, ¿no? Ya. Hagamos esto, verificar si mi hijo izquierdo es vacío. ¿Cómo haría eso? A ver, un ejercicio hagamos. Ya después me voy y acabo con Vargas. Área public. ¿Alguien de aquí es de Vargas? Ah, ya, está bien. Public, hoy. Quiero verificar hijo izquierdo es vacío, ¿no? ¿Cómo haría eso? Le va a retornar un booleano, si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, ¿quién es mi hijo izquierdo? Es este. Sabemos que a Vacapinto le gusta trabajar. Esta es la parte de la clave, esta es la parte del valor. Los números, estos números que inserté, ¿no? ¿Dónde van a ingresar? Aquí, donde la clave. Pero, antes de eso, vamos a enfocarnos únicamente en el de hijo izquierdo. ¿Cómo yo sé que es nulo o es vacío? Porque su puntero apunta nulo. Claro, punta nulo. El ingeniero sabe crear varios métodos. Uno con otro sabe mezclar, pero yo lo voy a hacer más simplificado en mi forma. Entonces yo voy a decir verificar hijo izquierdo es vacío. Abro y cierro llaves. Yo digo return this punto. ¿A quién accedo? Al hijo izquierdo, ¿no? Nada más. Eso nada más. ¿Bien? Eso sería. Estoy verificando si mi hijo izquierdo es igual a nulo. Entonces esto que me va a retornar true, ¿no? O false. Esta es una forma de hacer. ¿Ya? Hay otra forma, pero ya. Yo recuerdo que hacía una función que literalmente devolvía nulo y luego... Sí, uno con otro método así mezclaba, ¿no? Pero en mi caso yo lo voy a resumir así para que me entiendan más rápido, ¿ok? Sí. Eso sería una opción. Este código de aquí, ¿ya? Es lo mismo que hacer así, digamos, ¿no? Hijo izquierdo. Si fuera uno de intro de programa 1 haría esto, ¿no? Nulo. Entonces, ya, si eso es igual a nulo, return true, digamos. Caso contrario, el return false. Ya está. Como decía el ingeniero Gino, esto es para ñoños, como decía. Antes el ingeniero explicaba L2, el ingeniero Gino, de S1, explicaba L2 antes. Él nos decía, esto es de ñoños, decía. Es muy básico, o sea, muy junior esta forma de programar. Entonces, esto es como decir, hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cuál es más mejor? Esto, obviamente, ¿no? Además, el ingeniero
le va a hacer programar en la menor cantidad de líneas, si no me equivoco. Aunque al ingeniero le gusta trabajar interactivo, así que va a ser más líneas de código para ustedes. Bien, lo que hice delante es lo mismo que hacer esto. ¿Se me entiende, no? Ujú. Ya, para verificar hijo derecho, ¿cómo sería? Lo mismo, solo cambiar el código de hijo derecho y Exacto. Esto sería derecho. Oye, ¿se puede ampliar la letra con control y rueda del ratón? ¿Cómo? Control más rueda del ratón. Control. Más rueda del ratón. No pasa nada. Va. Ya. Igual, verificar hijo derecho y ahí está, ¿no? Bien. Después, verificar si es hoja. ¿Cómo puedo verificar si es hoja? Bueno, sus dos hijos son nulos. Claro, eso me lo quiero explicarle. Un nodo, esto es un árbol, digamos. Esto es un árbol. Ya. Pero, si yo lo dejo así, este nodo completo, anótense eso. Este es un nodo completo. ¿Cuándo va a ser un nodo completo? Cuando sus hijos están completos, digamos. Hijo izquierdo, hijo derecho están llenos. Ese es un nodo completo. Y va a ser un nodo incompleto cuando uno de sus hijos esté vacío. En este caso, al azar yo lo voy a dejar así. Si el nodo está así, es un nodo incompleto, ¿ok? Pero no quiere decir que siempre el izquierdo va a estar lleno, el derecho va a estar vacío. Así me dijo el auxiliar, cuidado que puede estar esto vacío o esto, pero no ambos. Puede estar aquí el nodo, ¿no? Y si está así, igual es un nodo incompleto, ¿ok? Ahora, en caso de que está así, digamos, ¿no? Así está. En ese caso, este nodo, en este caso sería hoja, ¿ok? Es una hoja. Bien. Ahí el ejercicio que decía verificar si es hoja. Bien. ¿Cómo yo sé que es hoja? A ver cómo yo sé que es hoja. Si mi hijo izquierdo y mi hijo derecho es igual a nulo, ¿no? Entonces verificar hoja, digo. Verificar hoja, entonces tú dis punto, tu izquierdo And es igual a nulo. Y además, dis punto derecho es igual a nulo. Nada más. Yo lo estoy haciendo así, de forma más simplificada, pero van a ver que con el ingeniero va a crear un método, después ese método va a mandar a llamar, pero al final va a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Pero si me entienden esto, su código del ingeniero es lo mismo, solo que lo hace de forma distinta, un poco más líneas de código que ustedes. más métodos. Sí, exacto, más métodos. Pero de todas formas vamos a llegar al mismo resultado. ¿Okay? Su tarea de ustedes va a ser esto, verificar si es nodo completo y si es nodo vacío. Ya. Entonces eso sería por parte de Bacapinto. Peinado ya les expliqué, ¿no? Sí. Por ahora vamos a llegar hasta aquí. Para la siguiente ya vamos a implementar métodos ya. Esto ya les voy a explicar. Implementar árbol. Y los de peinado igual les voy a explicar igual. Los de Vargas están siguiendo, ¿no? Ya se fueron. Ya. A ver. Ya tienen pasada la materia. Y el tío semestre solo 2 aplazaron y no sé cómo pasó eso. Bueno, por Bueno, para pasarle con Vargas es imposible. es lo que me contó un amigo que estaba allí y agarró con Vargas en el tercer semestre. Dijo que se aplazaron 12. Ya, pero igual hay que ayudar a los de Vargas. Hay que hacerlo a un lado. Naturalmente. Literalmente, muchachos, tienen que sacar 100 SPPA, tienen que hacerlo subir. Como Vargas. Tienen que aprovechar. Saben que eso ya cuesta. Ya tuvieron los primeros semestres para agarrar buen PPA. Al final, solo la materia de final de semestre solo bajan. Tienen que ayudarla con Vargas. Ya, gracias. Examen Vargas. Okay. Primer examen Vargas. Escucha que no hable, profesor. Ya, van a empezar primero con lista encadenada así lo llaman en inglés. Pero hombre, que no quiere abrir el proyecto. Porque no existe nada. De verdad. Pero van a pasar clases por eso.
De hecho, tengo entendido que a Vargas más que nada es como que agarran y te hace copiar el código de vuelta en el examen, ¿no? Sí, Porque sí lo que sí se te hace una buena velocidad con el teclado. en realidad con Vargas no hay forma de tirarse. Es memorizar código con el ingeniero Vargas. Aunque en parte no es buena forma, pero bueno, el ingeniero es así, digamos. Por eso le digo, sí o sí 100 tiene que sacar, no hay forma de cómo tirarse. Oye, no lo pillo, la verdad. Mismo Lucas especial. Ah, ya de una vez vámonos aquí, sobre package. Aquí. Este es su examen. Ese es su examen. ¿En serio? ¿En serio? Es eso nomás. Sí. Como le dije, no, el ingeniero le puse ahí, ¿no? El ingeniero no trabaja con privados, lo hace público, no le gusta trabajar privado, no sé, tendrá sus motivos, pero bueno. Le usa directo público y al ser público no usa modificador de acceso, ¿no? Como aquí queda dice. ¿Usa constructor? Sí, usa constructor. Entonces aquí ya no me voy a poner primero como hice con Macapinta, es public y datos directo. Public nodo prox, que es el próximo que voy a usar. Ah, aquí me faltó poner boot, ¿no? Puntero boot. Ah, ya. Esto que les expliqué es una lista encadenada doble. Esto es simple. Esto de aquí, durante toda la vida le expliqué sobre la lista encadenada doble, porque utiliza puntero print último. Pero eso ya después, primero van a ver el simple, que solamente es un proxy. En otras palabras, te voy a explicar. Wikipedia estaba más difícil y eso que... Así. Porque por... Así. Le dije aquí, ¿no? Print y último, así, ¿no? Así le dije, ¿no? La ayudantía. Pero eso es su segundo tema. El primer tema es esto, nada más un puntero. Ahí y ahí, y muere. Ahí 10, 12 y 15. Nada más. ¿Ya? Eso sería. No prox lo llama el ingeniero, ¿no? Eso se llama proxy. Bien. Entonces, en ese caso, eso nomás sería. Después aquí el constructor le pone el nodo, el elemento y el nuevo próximo a lo que va a juntar. Eso solamente. Así que tienen que sacar 100 ustedes. Hasta aquí llegaremos entonces. Para la siguiente ya vamos a empezar algo. No, apaga ya la grabación.